Entonces, ya. Estábamos viendo, ¿no? El tema de movimiento circular. Hemos hecho un pequeño problema. Mm, no hay muchas variantes, podemos decir, ¿no? De este tipo de problemitas. Obviamente, eh, las incógnitas, en un caso nos pedirá radio, en algunos casos el periodo, en algunos casos tal vez nos pide el campo, ¿no? De datos nos pueden dar el radio y más bien nos pueden pedir el campo. Entonces, básicamente estaríamos haciendo mm, usando alternadamente, ¿no? Estas ecuaciones y buscando las incógnitas que nos vayan planteando. Un poco complementando esto del movimiento circular, una trayectoria helicoidal. Mm, Para la trayectoria circular, ¿cuál era la condición, ¿no? Para tener una trayectoria circular, entra nuestra partícula y empieza a girar en ese mismo lugar. La condición es que la velocidad y el campo estén separados por un ángulo de 90 grados, ¿no? Tengan entonces 90 grados. Pero ¿qué pasa si no tenemos los 90 grados? ¿Qué tal si tenemos un ángulo diferente a 90 grados? Ocurre que vamos a tener una trayectoria más o menos de este tipo, ¿no? Estamos hablando de un ángulo menor a 90. ¿Sí? Vamos a tener una trayectoria más o menos de este tipo. Entonces, en el gráfico podemos ver que es más o menos como un resorte, ¿no? Como una espiral o como una espiral, ¿no? O sea, por un lado tenemos un movimiento circular y por otro lado también estamos avanzando. Entonces, ¿de dónde viene esto? Eso es lo que vamos a un poquito. Aquí tenemos justamente nuestro esquemita, una velocidad que no está en 90 grados separado del campo, ¿no? Aquí también podemos ver el campo. Vamos a utilizar color rojito tal vez, ¿no? Que resalta bastante. Aquí podemos ver, por ejemplo, nuestro esquema, el campo que está con estas líneas azules, ¿no? Ese es nuestro campo magnético que está en la dirección X, ¿no? Según este esquema. Y tenemos que ver aquí, ¿no? Que el ángulo no va a ser los 90, más o menos, pónganse, el campo está ahí, ¿no? Según nuestro gráfico. Y la velocidad, más o menos ahí, digamos, ¿sí? La velocidad. Entonces no hay, este es nuestro ángulo, ¿no? Que es menor a 90. ¿Qué tendríamos que hacer? Es que descompongamos la velocidad en nuestros ejes, ¿no? Que son perpendiculares. En este caso, podemos descomponer uno en lo que es el eje, si es el eje X, si el campo está en el eje X, entonces perpendicular a este estaríamos hablando del eje Y, ¿no? Estamos con otro colorcito, con el mismo azul. Ya, sería el eje Y, ¿no? El eje X y el eje Y tenemos 90 grados, pero aquí tenemos un ángulo que es intermedio, ¿no? O sea que no es los 90 grados. Entonces, ¿qué haríamos? Primero con este verdecito, sí, con este verdecito voy a dibujarlo aquí. Lo voy a descomponer. Lo voy a descomponer. La velocidad estoy descomponiendo, ¿no? Lo voy a descomponer.
Ya, entonces voy a tener una velocidad que va a estar en el eje X y voy a tener una velocidad que va a estar en el eje Y, ¿no? Según el esquema, por ejemplo, nos habla directamente de la velocidad que es paralelo al campo, es el mismo eje X, y nos habla de una velocidad que es perpendicular al campo. En este caso, nosotros le hemos puesto velocidad al campo, que es el eje X. Entonces podemos descomponer nuestra velocidad que tiene un ángulo intermedio en nuestros dos ejes, ¿no? El que es paralelo y el que es perpendicular. Entonces, continuamos nuestro análisis y volvemos a anotar nuestra formulita, donde dice que la fuerza magnética es igual a la carga, el producto vectorial de la velocidad por el campo, ¿no? Entonces vemos que el módulo de la fuerza es igual a la carga, el módulo de la velocidad, el módulo del campo y el seno de el ángulo que forma la velocidad y el campo, ¿no? Ángulo seno de teta. Entonces, vamos a analizar desde este punto de vista, ¿bien? Con nuestra velocidad. Por ejemplo, cuando la velocidad es paralela al campo, el ángulo que nos va a la velocidad y el campo, ¿cuánto es? 0 grados, ¿no? 0 grados. Y habíamos analizado ya varias veces seno de cero, ¿cuánto es? Cero, ¿no? Y también habíamos analizado el caso de 90 grados. Seno de 90, eso es 1. Estamos hablando de un valor mínimo, cero, y del valor máximo que podemos alcanzar, ¿no? 1. Entonces, con la velocidad que es paralela al campo, ¿qué va a pasar? ¿Qué fuerza vamos a tener? Fuerza cero, ¿no? O sea, con la velocidad en el eje X, vamos a tener fuerza, ¿no? O sea, con la velocidad en X tenemos fuerza cero. Si tenemos fuerza cero con esta velocidad, ¿qué va a pasar? Entonces, esta velocidad se va a mantener constante, ¿no? Si sobre una partícula, una masa, no actúa ninguna fuerza o todas las fuerzas suman, tengo velocidad constante, entonces la velocidad se va a mantener constante, ¿no? En este caso, en el eje X, por ejemplo, la velocidad va a seguir constante. ¿Qué va a pasar con la velocidad que el campo? Para ese caso vamos a tener 90 grados y seno de 90, eso es 1, voy a tener la fuerza máxima, ¿no? Entonces, para la velocidad que está en Y o que es perpendicular, voy a tener la máxima fuerza, ¿no? ¿Ya? Voy a tener la máxima fuerza. Entonces, ¿en qué o con qué velocidad voy a tener una fuerza magnética? Con la velocidad que es perpendicular. Entonces, con esa velocidad va a empezar a girarse, o con ese producto de esa fuerza, vamos a, y debido a la velocidad en X, la que no produce fuerza, más bien este se va a mantener que de movimiento constante, vamos a tener un movimiento de traslación de la partícula. Entonces, si fusionamos los dos movimientos, o sea, por un lado estamos hablando de un movimiento circular, ¿no? Un movimiento circular en el mismo lugar, ya eso es con la velocidad en Y, ¿no? Para nuestro caso. Y al mismo tiempo combinamos con una velocidad en X que va a ser constante. Entonces, si al mismo tiempo que está girando nosotros lo trasladamos la partícula, ¿qué va a pasar? Va a empezar a describir una espira, ¿no? Va a haber un movimiento así, de este tipo, ¿no? Como una espiral. Entonces, ya no va a ser como en el caso que hemos estudiado al principio, ¿no? Que la partícula se eran perpendiculares, el campo, digamos, estaba entrando y la partícula estaba
con esta velocidad y debido al campo, la fuerza y empezaba a girar, ¿no? Y en ese lugar nomás giraba. Eso era cuando el ángulo era 90 grados. En este caso es un ángulo que es menor a 90. Vamos a tener que descomponer en la componente perpendicular y en la componente que es paralela y vamos a tener ese movimiento, ¿no? De traslación, o sea, es circular y de traslación al mismo tiempo, ¿no? Vamos a tener ese movimiento de o trayectoria espiral. ¿Sí? Eso es. Eso simplemente. Con eso podemos complementar esta parte de movimiento circular. Obviamente, si tenemos que analizar, vamos a analizar independientemente para lo que es la componente perpendicular y la componente que es paralela, ¿no? Con la componente perpendicular nosotros podemos hallar el radio, ¿no? De esta trayectoria, el radio de esta circunferencia, podemos calcular el periodo también, porque el periodo se va a mantener, ¿no? El tiempo que tarda en dar una vuelta va a seguir el mismo, solo que al dar una vuelta ya no va a volver al mismo lugar, sino que va a avanzar un poquito en el eje X, ¿no? Esa va a ser la única diferencia, ¿ya? Entonces, independientemente, vamos a poder calcular lo que es el radio, el periodo, la frecuencia, ¿no? Para el eje Y. Y independientemente también vamos a poder calcular la velocidad en el eje trasladándose en el eje X. Entonces, si nos piden, por ejemplo, qué distancia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué distancia se ha trasladado, digamos, desde este punto? Digamos que este sería el punto A, por decir, ¿no? El origen, que es el punto A. Ya ha dado una vuelta y ya se ha trasladado, ¿no? Aquí digamos que sea el punto B. Entonces podemos calcular, uno, el tiempo, ¿no? Que tarda de llegar de A a B, obviamente es cuando ya ha dado una vuelta. Y el otro caso que podemos calcular, es esta distancia, porque esta distancia, ¿cómo puedo calcular esa distancia? Eso es sencillo, ¿no? Porque en este eje X la velocidad es constante. Si yo tengo el tiempo que tardo en dar esta vuelta, ese es el mismo tiempo que tardo en recorrer del punto A al punto B, ¿no? Entonces ya puedo calcular esa distancia, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, como les digo, hay que analizarlo primero separado y luego podemos juntar, ¿no? Pero ya podemos hacer diferentes cálculos. No es muy complicado, solo que tienen que hacer su análisis con cuidado, ¿no? Bueno, eh, estamos descomponiendo primero, ¿no? Para volverlo a componer, obviamente es un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo, podemos usar lo que es el triángulo de Pitágoras, ¿no? Y lo volvemos a componer. Luego aquí vemos la fuerza de Lorentz, lo que ya habíamos visto en los problemitas, ¿no? Hemos ido practicando con la fuerza de Lorentz, simplemente es la sumatoria de las dos fuerzas que se pueden producir debido al campo eléctrico y al campo magnético, ¿no? Es una partícula que está dentro de los dos campos, obviamente va a sufrir las dos fuerzas, ¿no? Se van a generar sobre él las dos fuerzas. ¿Está bien? Eso es en cuestiones de partículas, ¿no? Vamos a hablar hasta ahí de partículas. Y después nos podemos ir a un caso un poco más general, cuando hablamos ya de conductores, ¿ya? O sea, un material conductor, ¿no? Hemos visto en temas de circuitos, ¿no? Tenemos diferentes materiales conductores con los cuales se pueden hacer los cables, ¿no? Los cables que nos sirven para hacer nuestras conexiones eléctricas. Entonces, por estas conexiones eléctricas o por este cableado, circula
lo que es la corriente, ¿no? Que es cuando trasladamos los electrones. Ya les decía, ¿no? Que en la antigüedad no se estudiaba el movimiento de cargas negativas porque se pensaba que lo que se movían en realidad eran las cargas positivas. Entonces, todas las teorías que se hizo en ese entonces es desde el punto de vista del protón, ¿no? Es como si los protones se estuvieran moviendo. Pero si analizamos con protones o analizamos con electrones, al final da lo mismo el resultado, por lo cual se han mantenido muchas de las teorías antiguas, ¿sí? Se han mantenido porque al final daba lo mismo, entonces no valía la pena cambiar todo. Alguna que otra se ha debido actualizar, pero la mayoría de las teorías se mantienen. Si en algún texto les dice que las cargas positivas son las que se mueven, no hay inconveniente, ¿no? Igual funciona la teoría en esa parte. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que es fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. ¿Sí? Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. ¿Qué es la corriente? Ya habíamos analizado en capítulos anteriores. La corriente es, ¿se acuerdan? Varias veces creo que hemos analizado. La corriente es igual a la variación de cargas respecto del tiempo, ¿no? Dado por Coulomb sobre segundos. Podemos decir que la carga que pasa por por una determinada sección o área, determinado tiempo, ¿no? Entonces nosotros podemos agarrar un pedazo de cable, ¿ya? Este es para nosotros, eh, podemos agarrar aquí un diferencial de carga. También podemos considerar un diferencial de tiempo, ¿no? Una variación de tiempo. Entonces, tenemos una carga que pasa en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, esa carga que pasa en ese tiempo es la corriente, ¿no? Ese es el flujo de carga. Entonces, creo que no hay mayor complicación con esto. Es que la corriente es el flujo de cargas, ¿ya? Y ahora y analizábamos lo que es, perdón, analizábamos lo que es la fuerza magnética, ¿no? Es que era la fuerza magnética para una carga, la carga multiplicado, esto es vector, la velocidad, producto vectorial del campo, ¿no? Entonces, la carga que tiene una velocidad y que está dentro de un campo, entonces sufre una fuerza magnética, ¿no ve? Ahora, ¿pero qué es la corriente? La corriente es ya un grupo de cargas, ¿no? Que están circulando a través de un conductor. Entonces, si están circulando, obviamente tienen velocidad, ¿no? Aquí está. Entonces, tenemos el grupo de cargas, tenemos la velocidad, y si ese cable nosotros lo ponemos dentro de un campo magnético, como podemos ver aquí en la figura, el campo está entrando, ¿no? Aquí vemos las X, entonces el campo está entrando. Entonces, sobre esas cargas, sobre ese grupo de cargas, se va a producir una fuerza, ¿no? Pero como las cargas son parte del conductor o están dentro del conductor, entonces nosotros de forma general podemos decir también que se va a producir una fuerza sobre el conductor, ¿sí? Que obviamente aquí estamos analizando solo una carga, ¿no? Pero pongan atención aquí, podemos decir que tenemos varias cargas, ¿no? Ya, en todo el conductor. Entonces también podemos indicar, como dice aquí, que tenemos el campo magnético, ¿no? Que está entrando. Entonces, en este caso, si la velocidad está en ese sentido, la velocidad y la corriente también, ¿no? Nos va a indicar que es en ese sentido, la velocidad de las cargas en ese sentido. ¿Qué va a pasar con la fuerza? Aquí ya nos indica, ¿no? Que va a haber una fuerza magnética sobre esta carga.
pero también va a haber fuerza sobre esta carga, y sobre esta carga, y sobre esta, y así, ¿no? Cada carga va a experimentar una fuerza magnética, ¿no? Cada carga que está dentro del conductor va a sufrir o se va a generar sobre estas cargas una fuerza magnética. Como todas estas cargas son parte del conductor, podemos sumar todas y al final decir que voy a tener. No, es una flecha, ya. Solo que quiero hacer una flecha grande, ¿no? Voy a decir que voy a tener solo una fuerza magnética, ¿ya? Esto lo que quiero es sumar todas estas pequeñas fuercitas. ¿Mm? Eso es lo que quiero hacer, ¿no? Quiero sumar todas estas fuerzas porque esas fuerzas están dentro del conductor y solo representar una sola fuerza grande, ¿no? Entonces puedo hacerlo. Puedo representar todas estas pequeñas fuerzas que se producen sobre cada carga y decir que tengo una fuerza total, pero sobre el conductor, el cable, ¿ya? Ya no sobre la carga. Entonces, ese es el punto de vista que ahora le vamos a dar a nuestro análisis. Ya no la carga, sino el conductor, ¿no? El cable, ¿ya? Sobre el cable. ¿Por qué? Porque por el cable circulan cargas, ¿no? Y sobre las cargas se producen fuerzas. ¿Sí? Ese va a ser ahora nuestro enfoque. Con este esquemita tenemos la corriente, tenemos la longitud del cable, tenemos el campo y obviamente la velocidad de las cargas y producto de eso vamos a tener la fuerza magnética. Entonces, partimos también algo de la definición, ¿no? Que la corriente es la variación de cargas respecto del tiempo. Coulomb sobre segundo, que eso nos da amperio, ¿no? Así que dice, para encontrar la fuerza total que actúa sobre el alambre, se multiplique, perdón, multiplica la fuerza que hemos ido estudiando para una carga, ejercida sobre una carga por el número de cargas en el segmento que hay, ¿no? Hay que el volumen del segmento es, en esta parte no le cito de redacción, pero la idea es que, como les decía, ¿no? Esta formulita es para calcular la fuerza sobre una carga, pero en un conductor tenemos varias cargas, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es para encontrar la fuerza total es hacer la sumatoria de todas esas fuerzas, ¿no? Sumatoria. ¿De qué va a depender un poco esto del conductor? Va a depender básicamente de su volumen, ¿no? Y su volumen, obviamente, depende del área que tenga el conductor, su sección y la longitud, ¿no? Sabemos que los conductores generalmente son cilíndricos. Vamos a tener una sección transversal y vamos a tener la longitud del conductor, ¿no? O sea, el número de cargas en el segmento va a ser, estamos hablando de este volumen, ¿no? De este volumen que es área por longitud. Entonces, el número de cargas dentro de este segmento va a ser un número así aleatorio. Nosotros le vamos a llamar n directamente. Está dentro del volumen, va a ser n por el volumen, ¿no? El volumen es área por longitud, donde obviamente n va a ser el número de cargas por unidad de volumen, ¿no? Estamos hablando entonces de las cargas que estamos considerando dentro de ese volumen. Por tanto, la fuerza magnética sobre el alambre de magnitud L será. Entonces, la fuerza total, vamos a analizar, sobre una carga, ¿no? Y multiplicado por el número de cargas que está dentro el volumen. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a aumentar lo que estábamos indicando, ¿no? Hace rato. N por área por longitud. Entonces, con eso nosotros vamos a calcular ya la fuerza total, ¿no? Sobre el conductor, ya no sobre una carga, sino sobre todas las
cargas. Entonces, un poco hay que desarrollar esto. Esto vamos a analizarlo como si fuera un módulo. Entonces va a ser la carga, módulo de la velocidad, módulo del campo, seno del ángulo entre la velocidad y el campo. Mantenemos lo que es el número de cargas, el área y la longitud. Luego hacemos un análisis de qué es la corriente. Entonces, la corriente depende uno de las cargas, ¿no? Tenemos una carga, pero necesitamos multiplicar por el número de cargas total, ¿no? El volumen. Y la corriente depende de la velocidad, ¿no? Y también depende de la sección transversal donde está pasando. Entonces, podemos agrupar estas variables dentro de lo que es la corriente, ¿no? Entonces, en lugar de anotar nuevamente todo esto, directamente podemos anotar corriente, ¿no? Y podemos volver a agrupar, ordenar. Entonces, vamos a tener la corriente, ¿ya? Vamos a tener la longitud, seguimos teniendo el campo, ¿ya? Y seguimos teniendo el seno de teta, ¿no? Pero ahora ya no aparece carga, porque carga lo hemos absorbido en lo que es corriente. Ya no aparece velocidad, porque velocidad lo hemos absorbido en lo que es corriente, ¿no? Pero tiene una forma similar, ¿no? Al producto vectorial que hemos ido analizando, ¿no? Entonces podemos volverlo a formar como si fuera parte de un producto, donde tengo que analizar cuál me conviene que sea un vector. Por ejemplo, la corriente ya no se lo va a considerar como vector, sino más bien la longitud. Ya, es un tema de facilitarnos más que todos los cálculos, que la longitud que se considera como vector y no la corriente. Pero para darle la dirección a esta longitud, porque la longitud podemos decir que es un escalar, ¿no? No tiene dirección, no tiene sentido. Pero nosotros vamos a hacer una excepción, digamos. Y para darle dirección a esta longitud, vamos a utilizar como referencia la dirección de la corriente, ¿no? Y luego vamos a tener el campo que también es vector, ¿no? Sabemos que el campo sí es vector. Es como la longitud, lo vamos a considerar como vector y el campo es vector. Entonces, esto podemos conformar como si fuera un producto vectorial, ¿no? Nuevamente, entonces, volvemos a ordenar y vamos a tener que la fuerza magnética sobre un conductor va a ser igual a la corriente que circula por ese conductor, el producto vectorial de la longitud por el campo. Entonces, con esta formulita, que es muy similar, ¿no?, a la otra que habíamos estudiado, podemos calcular ya la fuerza sobre un conductor, ya no sobre una carga. Entonces, comparamos, ¿no? La primera formulita que estábamos viendo dice que es la carga al producto vectorial por el campo, ¿no? Entonces, aquí podemos ir viendo algunas diferencias. En lugar de la carga, yo voy a tener la corriente, ¿no? La corriente es en amperios. En lugar de la velocidad, yo voy a tener la longitud. Y en lugar del campo, bueno, en realidad el campo se mantiene, ¿no? Lo único que va a cambiar es la carga y la velocidad. Después, básicamente se parecen bastante, ¿no? Eso, aclarando. Y con esto nosotros podemos calcular la fuerza sobre un conductor que lleva una carga, ¿no? Que está dentro de un campo. Ahora nosotros esto lo podemos generalizar, ¿no? Nosotros esto lo hemos definido para un conductor recto, ¿no? Para un conductor recto. Entonces, para un conductor recto esto nos funciona, no hay problema. Pero nosotros podemos generalizar para cualquier tipo de
conductor. Podemos tener conductores, por decirles, circulares, podemos tener semicirculares o podemos tener tramos, ¿no? Trayectos de diferente forma. Entonces, para generalizar, lo volvemos a anotar, está nuestra formulita, indicando que el diferencial de la fuerza magnética es igual a la corriente por el diferencial de sección, ¿no? Del conductor o de trayectoria por vectorialmente por el campo magnético. Si hacemos la doble integral, integramos aquí, perdón, integramos en ambos extremos, en ambos miembros, vamos a tener que la fuerza magnética es igual a la integral, vamos a tener, ¿no? La corriente, el diferencial de S por el, vectorialmente el campo, ¿no? Por esa formulita nosotros vamos a poder calcular, ¿ya? Eh, la fuerza para cualquier tipo de conductor, o sea, que tenga cualquier trayectoria, o sea, lo que habíamos indicado, ¿no? En este caso, nuestra formulita inicial es simplemente para un conductor recto, ¿no? Entonces tenemos un conductor recto, sobre esto está yendo una corriente y nosotros podemos calcular la fuerza, ¿no? ¿Qué fuerza magnética se está produciendo? Pero, ¿qué tal si tenemos, como les decía, ¿no? Un conductor semicircular o de otra forma, ¿ya? Entonces, para eso tengo que utilizar o puedo generalizar esta forma, ¿no? Esta fórmula, ¿no? Con eso ya podemos ir calculando, ¿sí? Entonces, para practicar un poquito esta fórmula, podemos hacer un ejercicio sencillo, ¿no? Para más o menos agarrar la idea. Voy a buscar un ratito. Ya, aquí tenemos un problemita el cual podemos utilizar para ya tener más claro esta idea, ¿no? Aquí dice un alambre recto de 15 centímetros de longitud que lleva una corriente de 6 amperios, se encuentra en un campo uniforme de 0,4 teslas, ¿no? ¿Cuál es la fuerza sobre el alambre cuando está, inciso A, en ángulo recto con el campo, inciso B, a 30 grados con el campo? Entonces, vamos a analizar dos situaciones, ¿no? Cuando tenemos un ángulo de 90 y otro cuando tenemos un ángulo de 30. En este caso, por ejemplo, tenemos el campo que está yendo a la derecha y tenemos el conductor, ¿no? Recto, que está perpendicular a este campo, ¿ya? Si analizamos, si analizamos esta formulita, visto desde el punto de vista del módulo
de la fuerza magnética, tenemos que es la corriente, la longitud del campo, seno del ángulo, teta, ¿no? Obviamente, la fuerza magnética sobre un conductor vector es la corriente, la longitud vector, producto vectorial del campo, ¿no? Eso es de forma de vector, pero de forma de módulo es desarrollado de esta forma, ¿no? Tenemos justamente la corriente, ¿no? Nos da la corriente, la longitud también nos da, el campo nos da también como dato, y el ángulo también nos da, ¿no? En este caso nos dice que es 90 grados, ¿no? Es un ángulo recto, 90 grados. Y seno de 90, sabemos que es 1, ¿no? Simplemente se reduce a hacer el producto de la corriente, la longitud y el campo. Vamos a borrar esto, porque no nos- Y la corriente tenemos 6 amperes. La longitud de este pedazo de cable es 15 centímetros, 15 por 10 a la menos 2 metros. Y el campo es 0.4 teslas, ¿no? Simplemente hacer ese producto, ¿no? Es para este caso, que es un conductor recto. Simplemente va a ser este producto y la fuerza magnética me queda que es 0.36 newtons, ¿no? Entonces, de esa forma puedo calcular la fuerza sobre este conductor. Ahora, ¿en qué sentido va a estar esta fuerza? ¿Mm? Ese es otro detalle, ¿no? Que tenemos que analizar. ¿En qué sentido va a estar la fuerza que se produce sobre este conductor? ¿Mm? ¿Qué sentido será? ¿Mm? Entonces, para eso, nuevamente vamos a aplicar lo que es la regla de la mano derecha. Utilizamos nuestro producto vectorial. O sea, sería la regla de la mano derecha es para cualquier producto vectorial, ¿no? La fuerza magnética vector es igual a la corriente que circula por el conductor, la longitud vector, producto vectorial, el campo, ¿no? ¿Mm? Eso es, ¿no? Entonces, el producto vectorial es longitud por campo. Los 4 dedos tengo que apuntar en el sentido de la longitud. Ahora, ¿cuál va a ser su sentido de la longitud? Para determinar la corriente. Donde esté apuntando la corriente, ese va a ser el sentido de la longitud. En este caso, hacia arriba. Ahora, el campo, ¿hacia dónde está apuntando? El producto vectorial es longitud por el campo. ¿El campo hacia dónde apunta? Apunta a la derecha. Tendrían que estirar sus 4 dedos hacia arriba primero, después girar la palma hacia la derecha y cerrar sus dedos en el sentido del campo. Y ahí tendrían el sentido de la fuerza, ¿no? ¿Hacia dónde está apuntando la fuerza? ¿Quién nos dice? Campo, así, ¿cómo sería? La punta del vector hacia el lado del campo de las flechas. Mm, Tú dices, podría ser la fuerza en este sentido, ¿no? Sí, pero sí, ahí, pero sí, ahí sería. Hay una condición del producto vectorial. El resultado tiene que ser perpendicular tanto al primer como al segundo vector, ¿no? Sería a los dos vectores tiene que ser perpendicular. Entonces no podría estar en el mismo plano el resultado, ¿no? No puede estar en el mismo plano
ni de la longitud ni del campo. Y si lo dibujamos en ese sentido, estaríamos indicando que está en el mismo plano, ¿no? De la corriente o de la longitud y el campo. Entonces, esto lo podemos descartar. ¿Quién más? ¿Quién nos dice? Pues nuevamente, ¿no? ¿En qué plano está, en este caso, nuestra longitud y el campo? Está en el plano de la pantalla. Entonces, para que esté perpendicular la fuerza, ¿en qué dirección tendría que estar? Ingeniero, ¿no sería el campo así medio? ¿Cómo sería? Ay, ¿cómo sería? La cabecita así medio agachado, así más o menos, sobre esa flecha de la parte de arriba, así medio inclinado. Así iría. Ya, o sea, tiene que estar en el otro eje, ¿no ves? Estamos usando ahorita el eje X y el eje Y, ¿no? Entonces, tú dices debería ser en el otro eje, que sería el eje Z, ¿no ve? Diagonal. Sí, sí, ingeniero. Ujú. No sé cómo decirlo. Sí, o sea, si lo dibujamos como hemos ido practicando nuestro esquema, ¿no? Hemos dibujado nuestro plano XY, ¿ya? Y para hacer referencia al otro eje, que es el Z, hemos utilizado una diagonal, ¿no? Pero esto nosotros directamente con la pantalla podemos decir que el eje Z está entrando o saliendo de la pantalla, ¿no? Para que sea perpendicular a este plano XY, nuestro vector fuerza tiene que estar en este eje Z, ¿no? Ahora la pregunta es directamente, ¿la fuerza está entrando o está saliendo de la pantalla? Tienes crédito parcial. ¿Cuál es tu nombre? Chipana Rosalín, ingeniero. Ya. Ahora es completando ya, ¿no? ¿Está entrando o saliendo? ¿Está saliendo, ingeniero? ¿Y a qué más? ¿Qué nos dice otra opción? A mi parecer estaría entrando, ingeniero. ¿Y a quién dijo entrando? Chipana, ingeniero. Ya. Sí, si analizamos con la regla de la mano derecha, entonces nuestros cuatro dedos primero apuntamos hacia arriba, donde está la corriente está apuntando hacia arriba. Luego nuestra palma lo dirigimos a la derecha y cerramos los cuatro dedos, nuestro pulgar va a quedar apuntando hacia adentro de la pantalla, ¿no? Entonces la fuerza, lo voy a dibujar aquí al medio, está entrando, está entrando. O sea, la fuerza que se va a producir sobre este conductor va a ser entrando a la pantalla. ¿Bien? Está bien. Entonces, igual, ¿no? Como hemos hecho con cargas, podemos utilizar aquí la regla de la mano derecha porque al final es producto vectorial y cualquier producto vectorial nosotros podemos ayudarnos con la regla de la mano derecha para determinar la dirección de la resultante, ¿no? Está bien. La fuerza está entrando. Ahora, en este caso, por ejemplo, el conductor ya puede moverse, viéndolo de este ángulo, es decir, viéndolo de este otro ángulo, ahí está el conductor. Ahorita lo estamos viendo desde arriba, digamos, ¿no?
sobre la pantalla. Entonces la fuerza va a estar entrando, ¿no? La fuerza va a estar entrando. Bueno, volvemos a dibujar. Pero si yo lo miro de este costado ya, este es nuestro ojito, digamos que sea. Ya. Y si yo lo veo desde este lugar, ¿cómo voy a ver? Entonces voy a ver que la fuerza está entrando, ¿no? Está entrando a la pantalla. Esta es la fuerza. Esta fuerza sí ya puedo representar como masa por aceleración, ¿ya? Este conductor ya tiene una masa y debido a la fuerza va a haber una aceleración. Entonces, en este caso sí, por ejemplo, puede partir del reposo, ¿ya? Y después de un tiempo, debido a la aceleración, puede tener una velocidad final, ¿no? Sí se puede trasladar, ¿ya? Aquí el conductor y aquí va a tener una velocidad final. Por decir, ¿no? Es una distancia D. Obviamente, esto puede seguir moviéndose después, ¿no? Es una velocidad 2, digamos, no final. Final sería el final de todo, pero al final después del cero, ¿no? Podemos adquirir ya velocidad. Entonces, este conductor puede ir acelerándose, o sea, va a ir adquiriendo velocidad, ¿no? Se va a ir trasladando, se puede ir moviendo ya. Ya no es como en el caso de la carga que se ha quedado dando vueltas, ¿no? Ya no va a ser el mismo caso, en este caso ya se puede trasladar. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿ya? Así que posiblemente en algún problema puede indicar primero que encuentren la fuerza y luego después de un tiempo dado encuentren el desplazamiento o encuentren su velocidad final, ¿no? Después de recorrer cierta distancia, ¿sí? O después de pasar cierto tiempo, ¿no? Entonces, eso ya se puede analizar, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que no es muy complicado siempre y cuando no tenga fricción, ¿no? Si le ponemos fricción también se va a ir complicando un poquito. No es mucho más complicado, ¿no? Pero iremos por partes. Ya. Entonces, nuestro conductor ya va a adquirir una fuerza, ¿no? Y después ya puede adquirir una velocidad. El primer caso era cuando el conductor y el campo tenían 90 grados. El segundo caso, el campo y el conductor tienen 30 grados, ¿no? Están desfasados 30 grados. Eh, bueno, esta era la respuesta anterior, ¿no? Este es nuestro nuevo esquema. Básicamente vamos a partir de lo mismo. La magnitud, sí, el módulo de la fuerza está dado por la corriente, la longitud, el módulo del campo y el seno del ángulo que forma la longitud y el campo. En este caso es 30 grados. Y seno de 30 es 0,5, justamente la mitad. Los datos iniciales no cambian, ¿no? O sea, la corriente sigue siendo 6 amperios, la longitud sigue siendo 15 centímetros, el campo sigue siendo 0,4 teslas. El único que va a cambiar aquí es el ángulo, que ya no es 90, sino ya es 30. Y debido a que es 30, tenemos el seno de 30 de 0,5. O sea, aquí multiplicamos por 0,5. Y el resultado que vamos a tener es 0,18 de Newton, ¿no? Es la mitad del anterior caso, ¿no? En el anterior caso, cuando era 90, teníamos 0,36. En este caso tenemos la mitad, 0,18 newtons. Pero nuevamente la pregunta sería, ¿en qué dirección está la fuerza ahora? ¿Mm? ¿Hacia dónde apunta ahora la fuerza magnética sobre este conductor?
¿Qué nos dice? No, hacia dónde Ingeniero, va a queda ser de igual forma entrando. entrando. Ya, ¿quién dijo? Tu Pacari nombre. Saucedo Cris. Ok, acá. Ya. Sí, tiene el mismo sentido. ¿Ya? Entrando. Porque el campo y la longitud siguen en el mismo plano, ¿no es? Estamos aquí en el plano XY, seguimos en el mismo plano. Entonces, la fuerza solo puede estar en el eje X, digo, perdón, en el eje Z. Y solo tenemos dos opciones en el eje Z, entrando o saliendo, ¿no? Y el análisis es muy parecido al primer caso y nuevamente está entrando, ¿no? Entonces, aquí la fuerza está entrando. Ya, eso es. Detalle más podemos tener aquí. Eso básicamente. Ya. Entonces no se van a complicar mucho con este tipo de problemitas. Igual usamos la regla de la mano derecha, solo esto de la regla de la mano derecha, quisiera que no lo vayan manejando y lo tengan bien claro para que no tengamos ningún inconveniente. Ya, porque como les digo, determinan la fuerza y pueden ir determinando muchos otros detalles. Por ejemplo, podemos tener un problemita del tipo más o menos así, ¿no? Mm, que el campo esté entrando. ¿Sí? Obviamente el campo podemos dibujar entrando o salir. En ese tipo de problemitas. Y luego que tengamos un conductor, un cable. Ya. Y que tengamos aquí una corriente. Una corriente eléctrica. Ya, en este caso, por ejemplo, mm, se da cuenta, ¿no? Que tenemos aquí igual un ángulo de 90 grados entre el campo y la corriente, ¿no? Entre el campo y la longitud. ¿Y la fuerza en qué sentido estaría en este caso? La fuerza resultante. Mm, ¿qué nos dice? Entonces, incluso me animaría a hacer lo siguiente. ¿Ya? Más bien dibujaría la corriente en este sentido. Corriente. Es la corriente, obviamente lo que está en verde es el campo, ¿no? Entonces la fuerza magnética sobre un conductor es igual a la corriente vector por el campo, ¿no? Es el producto vectorial longitud por campo. ¿Qué sentido le damos a la longitud? El sentido de la corriente. La corriente está apuntando hacia abajo. Entonces la longitud hacia abajo. Giramos hacia adentro la palma y cerramos los dedos. ¿Hacia dónde queda apuntando nuestro dedo pulgar? Eso, practicar un poquito. Y la fuerza magnética, ¿sí? Como les decía, ¿no? Hace rato, por ejemplo, en este caso, esta fuerza es masa por aceleración. Entonces, incluso me pueden preguntar aquí, digamos, que se mueva. Si tiene aceleración, obviamente ya se va a mover, ¿no? Aquí tiene una velocidad cero, por decir, ¿no? O sea, es una distancia nos puede decir aquí cuánto es la velocidad final en este punto. Entonces ya podemos calcular, ¿no?
En este caso tendría que ser, pero la condición que no hay fricción, ¿no? Sin fricción. Porque si hay fricción es otro caso, ¿no? Si sin fricción lo podemos calcular, ¿no? Como si exactamente, ¿no? Desde este punto hasta el siguiente y con un movimiento acelerado podemos calcular. ¿Ya? Eso es. Sé que es un poquito tarde. Solo quería tal vez hacer esta partecita y fijar otro día más bien para que podamos recuperar nuestra clasecita. Ya ha salido, ¿no? Un cronograma, imagino que es ya el oficial, donde el examen final va a ser este viernes, ¿no? Entonces estaríamos con una clase. Y justamente mañana tenemos reunión con el coordinador donde se va a definir, ¿no? Hasta dónde va a entrar. Lo que hemos ido conversando, pero con los colegas, estamos por ahí, creo, con los tres paralelos, en el avance. Tal vez algo más podemos avanzar, pero mucho más no creo, ¿no? Y además el tiempo sí es un poquito que está en nuestra contra. Entonces, yo pienso que de aquí algo más podemos avanzar, pero hasta ahí va a ser el examen. De capítulos anteriores no quedamos sin un capítulo anterior que no hayamos considerado, digamos, ¿no? En los primeros parciales. Entonces, me imagino que mañana se va a definir todo eso con el coordinador. Y viendo eso, estaría yo pensando en tener nuestra clase el martes o el miércoles, ¿no? Obviamente el jueves también podemos pasar, pero como ya estamos sobre el examen, que va a ser el viernes, entonces nos conviene pasar un poco antes, ¿no? Entre el martes y el miércoles. Eso quería preguntarles, ¿qué día más o menos tienen más tiempo? Tal vez el martes, más o menos tiene tiempo. Ingeniero, yo el martes, ingeniero, por mi parte diría. ¿A qué hora más o menos? ¿En la mañana, tarde o noche? A su disposición, ingeniero. ¿Sí? Ya, pues lo haremos en la tardecita, como habitualmente pasamos, ¿no? Más o menos desde las 4, ¿sí? Ya, y el laboratorio lo vamos a hacer virtual como estábamos pensando, ¿no? Yo voy a crear en el Moodle, ¿ya? Una tarea para hacer la práctica del laboratorio virtual, un simulador lo vamos a buscar. Entonces, básicamente va a ser experimentar con el simulador, ¿no? O sea, ver qué opciones tiene el simulador, qué facilidades o no sé, tal ventajas. Tal vez ustedes le van a ver desventajas. Eso se va a tratar el laboratorio. Que ustedes nos indiquen si el simulador es bueno o hay otros mejores. Tal vez ustedes van a encontrar, digamos, explorando un poco, van a encontrar un simulador mejor. Entonces, eso nos van a indicar, nos van a recomendar. Todo eso en el informe lo estarían haciendo. Con eso ya estaríamos cerrando la parte del laboratorio para no complicarnos, ¿no? Con el tema de hacerlo presencial. ¿Ya? Entonces, y de la práctica estaba, ¿no? En la misma práctica del segundo parcial, los últimos capítulos. Entonces, hasta donde entre también el examen, o los capítulos que entren, esos capítulos también lo van a hacer en la práctica. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, hoy día ahí lo dejaremos. También es tardecito, yo sé que tienen que descansar para mañana. Y más bien el martes, entonces nos conectamos en la tarde. ¿Está bien? Ya pues, ahora tal vez alguien no se ha registrado en la lista, me puede dictar su nombre y los demás pueden ir a descansar. Dije, sí, mi persona, Stephanie Benito. Ya, ya estás. Yo igual, ingeniero Pacari Saucedo Cris. Cristi.
Igual Inge, Gladys, Calle. Gladys Canales. Ya, ya está registrada, señorita. Ya pues, ¿alguien más? Si no, pueden ir a descansar. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Y una pregunta, buenas noches. Las notas de recuperatorio, ¿hasta cuándo lo va a subir al sistema? Ya, el docente del paralelo D lo está revisando, ¿no? Entonces va a hacer una sesión de reclamos. Me imagino que mañana. Eso lo va a estar subiendo. Inge, una preguntita. ¿Cuándo va a subir las notas de la práctica y del laboratorio a las notas donde lo tenemos que ver, Inge? Ya, de todos modos ya lo han debido ver en el módulo, ¿no ve? De algunos va a cambiar